Oremos juntos. Gracias, Dios, que tienes el amor y la gracia que sobreabunda. Gracias por darnos el tiempo para reunirnos hoy con los maestros de secundaria y bachillerato de la escuela bíblica para escuchar la palabra de Dios. Espero que nos ayudes a que podamos grabar en nuestros corazones cómo vivir como un maestro a través de la palabra y nos ayudes a convertirnos en maestros que realmente lo dan todo por los estudiantes de la escuela bíblica. Ayúdanos, Dios, a que grabemos las palabras de hoy en nuestros corazones. Confiamos totalmente en Dios esta hora que empezamos. Oramos en el nombre de Jesús, que nos ha amado y nos ha salvado. Amén. Si busquemos la Biblia, Esdras capítulo 7, versículo 5. Esdras capítulo 7, versículo 5. Esdras capítulo 7, versículo 5. Esdras capítulo 7 del versículo 5 al 6 leamos juntos. Hijo de Abisúa, hijo de Finees, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. También leamos juntos el versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Hoy daré la palabra con el título de El retorno de Esdras y la restauración de Israel. Como resultado de la desobediencia de Israel a Dios, fue invadido por Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y fue completamente destruido. Israel fue llevado cautivo por Babilonia. El profeta Jeremías profetizó que los israelitas regresarían a Jerusalén después de sus 70 años de cautiverio en Babilonia. Por eso, hoy les hablaré desde el capítulo 7 de Esdras hasta el capítulo 10. Primero me gustaría explicar el contexto histórico. Como se ha mencionado antes, los israelitas fueron llevados cautivos a Babilonia, y el profeta Jeremías dijo que regresarían a Israel después de 70 años. Y según la Biblia en Isaías, cuando terminaran los 70 años de cautiverio, los israelitas regresarían de Babilonia. Dice que la persona que hará regresar es Ciro, el rey de Persia. Por eso en la Biblia se predijo el retorno de los judíos de Babilonia. Entonces es realmente sorprendente. Si nos fijamos en Isaías capítulo 44, versículo 28, hay una palabra que está escrita así, les voy a leer, que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén, serás edificado y al templo serás fundado. En Isaías capítulo 44, versículo 28, está escrito el nombre del rey Ciro. Aproximadamente 150 años antes de que naciera el rey Ciro, está profetizado que los israelitas regresarían por el decreto de Ciro. Ciro, que vio esto después de su nacimiento, ahora después de haber crecido y tras convertirse en rey, ¿no se habrá sorprendido al ver este contenido? Si vemos en Isaías capítulo 45, versículo 1, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él. El nombre Ciro aparece con precisión en la Biblia, y el rey Ciro vio su nombre, y también lo profetizó el profeta Jeremías. Aunque los israelitas fueron llevados cautivos a Babilonia, se profetizó que regresarían a la tierra de Israel después de 70 años. Pero las palabras profetizadas fueron hechas realidad tal como fueron dichas. Marquen Esdras capítulo 7 y busquemos Jeremías capítulo 25 versículo 11. Jeremías capítulo 25 versículo 11. Jeremías
capítulo 25, versículo 11. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Está diciendo que después de servir al rey de Babilonia durante 70 años, los israelitas retornarían. Veamos también el capítulo 29, Jeremías capítulo 29, versículo 10. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplen los 70 años, yo os visitaré, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Está profetizado que después de que se cumplan 70 años en Babilonia, los israelitas regresarán a Jerusalén. Por consiguiente, el libro de Esdras es el cumplimiento de las palabras proféticas del profeta Jeremías. Dios habló primero a través de los profetas y según sus palabras, Dios movió el corazón del rey Ciro y el corazón de los israelitas para regresar a Jerusalén, Israel, después de 70 años en Babilonia. Es un Dios que cumple sus promesas. Hemos marcado antes el capítulo 7 de Esdras. Vamos a ver Esdras capítulo 1, volviendo donde hemos marcado antes. Esdras capítulo 1, versículo 1. Esdras capítulo 1, versículo 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Dios fue quien despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia. Para cumplir la palabra de la promesa, Dios también movió el corazón del rey, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová de Dios, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifiques casa en Jerusalén que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová Dios de Israel, el Dios, la cual está en Jerusalén. Por lo que Dios tocó el corazón de Ciro, y los israelitas regresaron mediante el edicto de Ciro. Si vemos en el versículo 5, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Por eso está escrito, cuyo espíritu despertó Dios para subir. Por esa razón Dios realmente despertó el espíritu de Ciro y los corazones de los israelitas y el corazón de Zorobabel y el corazón de Esdras y el corazón de Nehemías. Y Dios tomó el control de esos corazones para traerlos de regreso a Jerusalén nuevamente. Así, después de ser llevados cautivos a Babilonia, regresaron a Israel. Este es el segundo éxodo. Esta es la tercera vez en la Biblia que el imperio babilónico invadió a los israelitas y los tomó como cautivos. Entonces Daniel fue llevado como cautivo en la primera vez, y Ezequiel en la segunda vez, y en la tercera todos fueron cautivados. Así el retorno se produce 3 veces. En ese primer retorno, con Zorobabel del cautiverio. El regreso de Zorobabel está registrado en los capítulos 1 al 6 de Esdras. Lo que hizo Zorobabel fue construir el templo. El primer templo fue el templo de Salomón y el segundo templo fue el templo de Zorobabel. Zorobabel regresó como líder y construyó el templo de Zorobabel. Con el paso del tiempo, la fe de los israelitas se corrompieron. La fe se derrumbó por completo mientras estaban con mujeres extranjeras, por lo que la persona que vino a reformar la fe y establecerla en ese momento es la Biblia de Esdras. Eso es lo que está escrito en los capítulos 7 al 10 de Esdras. El profeta Esdras regresó para restaurar la fe,
Y el siguiente libro de la Biblia es Nehemías. Nehemías es quien va con anterioridad a los demás para el tercer retorno del exilio. ¿Qué hizo Nehemías? Construyó los muros del castillo. Por eso, si vemos desde Esdras hasta Nehemías, desde los capítulos 1 al 6 de Esdras, Zorobabel vino como líder para construir el templo. Y desde el capítulo 7 al 10, el escriba Esdras vino para restaurar la fe de los israelitas. Sería bueno pensar que Nehemías vino a construir el muro inmediatamente después del tercer regreso del cautiverio. Pero lo que pensaremos hoy es que durante el segundo exilio Esdras regresó a Israel. ¿Entienden el contexto histórico? Entonces Esdras debe haber venido con una verdadera misión. Aunque los israelitas habían regresado, se habrá sentido desconsolado y dolorido cuando vio a la gente que había rechazado la fe y se habían alejado de Dios mientras vivieron con mujeres extranjeras. Por lo que Esdras, que era escriba, decidió partir ese largo viaje y regresar a Israel. Entonces, ¿qué clase de persona es Esdras? Está escrito desde Esdras, capítulo 7, versículo 5, que leímos antes. Busquemos capítulo 7, versículo 5. Esdras, capítulo 7, versículo 5. Hijo de Abisúa, hijo de Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Esdras era el 16º hijo de Aarón, de la tribu de Leví. Pero si vemos en el versículo 6, está escrito que este Esdras subió de Babilonia. Si miramos el capítulo 1 de la Biblia de Esdras que hemos visto anteriormente, hay versículos que continúan diciendo de que subió de Babilonia. Y si nos fijamos en el versículo 8, y llegó a Jerusalén, implica el significado de restauración de la fe. Ahora que estaba en una buena posición, renunció a su posición estable y subió de Babilonia a Israel, a Jerusalén, para restaurar la fe de Israel. ¿A cuánta distancia está Babilonia de Jerusalén? Son unos 1500 kilómetros. Se necesitan al menos 4 meses para ir en pie. Esdras realmente se había establecido en Babilonia y el rey realmente confiaba en él. Seguramente no fue fácil dejarlo todo y volver a Jerusalén. Pero, ¿cómo fue Esdras? Como sabía qué era verdaderamente importante, abandonó su buena posición y entró en el camino de sufrimiento. Hay muchos pioneros de la fe que fueron así. Moisés también fue así. Si vemos en Hebreos capítulo 11 versículo 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés renunció a su posición como príncipe egipcio y eligió sufrir con los israelitas y caminar con Dios. Esdras, que fue escriba, también fue así. El apóstol Pablo hizo lo mismo. ¿No dijo el apóstol Pablo que, porque realmente obtuvo como ganancia a Cristo, consideró todo lo que tenía como excremento? Para el apóstol Pablo, que le dijeron que si regresase a Jerusalén podría morir, cuando le dijeron que no debía ir, si vemos en Hechos capítulo 21 versículo 13, porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. ¿Cuál fue el propósito del apóstol Pablo? En su corazón quería construir una iglesia, edificar y difundir verdaderamente el Evangelio, y sabía que era más importante que cualquier otra cosa, por lo que verdaderamente vivió una vida que avanzaba por el bien de la fe. La persona que dio tal ejemplo es Jesús. Si vemos en San Lucas capítulo 9 versículo 51 está escrito: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, contiene la muerte de Jesús. El que supo que iba a morir y decidió subir a Jerusalén fue Jesús. El que renunció a su trono de gloria y vino a esta tierra muy humilde fue Jesús. Está dicho en Filipenses capítulo 2 versículos 6 al 8,
el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús eligió sufrir por mí, y por la salvación de todas las personas en este mundo, vino a esta tierra tan humilde, derramó su sangre y murió por mí. Entonces, quienes podemos seguir los pasos del Señor y su camino de sufrimiento por algo verdaderamente eterno, son los cristianos, y quienes verdaderamente vivimos de esa manera, pienso que son los profesores de la escuela bíblica de nuestra iglesia que están sentados aquí. Por lo que Esdras está escrito que eligió algo verdaderamente importante y subió a Jerusalén, a Israel. ¿Y qué clase de persona era Esdras? Si miramos el capítulo 7, versículo 6, este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado. Era escriba diligente en la ley. Esdras era un escriba tan diligente de la ley, por lo que pudo escribir Esdras de la Biblia, y escribió los libros de Primera y Segunda de Crónicas. Para ser un escriba diligente de la ley se requiere mucha investigación y esfuerzo. Lo mismo ocurre con nuestros profesores. Aprendemos mucho de la palabra, estudiamos e investigamos por nuestra cuenta, y especialmente los maestros de la escuela bíblica de la Iglesia deben ser muy diligentes a la palabra. Se dice que el escriba Esdras realmente hizo eso. El apóstol Pablo le dice esto a Timoteo. Si nos fijamos en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. En 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esas son las palabras que estudiamos y que realmente son grabadas en nuestro corazón. Eso será de gran ayuda para nuestros hermanos y hermanas de secundaria y bachillerato en la escuela bíblica de la Iglesia. Como fue Esdras, escriba diligente en la ley de Moisés, nosotros los profesores es necesario llegar a ser un maestro diligente a la palabra. Los profesores deben estar llenos de la palabra. Solo cuando están llenos de la palabra podemos juzgar correctamente la voluntad de Dios y pueden transmitir exactamente la palabra que los estudiantes realmente necesitan. ¿Qué es lo que hace cambiar a los estudiantes de secundaria y bachillerato? Es la palabra. Dios obra a través de la palabra. Si vemos en Hechos capítulo 20 versículo 32, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros. Es la palabra de Dios la que sobreedifica la fe de cada uno. Es la palabra de Dios la que edifica a los hermanos y hermanas de secundaria y bachillerato de la escuela bíblica de la Iglesia, y también es la palabra de Dios la que edifica la Iglesia para que sea fuerte. Somos nosotros los encargados de la palabra, como el escriba Esdras. Debemos convertirnos en un maestro que es realmente diligente a la palabra. Si no tiene esa palabra, si mi experiencia tiene prioridad y no tiene la palabra, pueden volverse arrogantes y mi fe puede fracasar. Entonces lo más importante es escuchar la palabra, leer la palabra, grabar la palabra en el corazón y meditar en la palabra. Busquemos 1 Timoteo capítulo 6, 1 Timoteo capítulo 6 versículo 3, 1 Timoteo capítulo 6 versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe. Si alguno no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Nuestros pensamientos son derrumbados completamente. Por eso los profesores de la escuela bíblica tienen que leer mucho la palabra y grabar la palabra en el corazón. El escriba Esdras era una persona que era muy diligente a la ley de Moisés, y Esdras era un hombre de fe que vivió con la ayuda de Dios. Volvamos a Esdras capítulo 7 que hemos marcado. Esdras capítulo 7 versículo 6.
Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Capítulo 7, versículo 9. Porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén. Tardaron unos 4 meses. Durante 4 meses fueron de Babilonia a Jerusalén sin escolta militar. Podría haber sucedido cualquier peligro, pero en medio de todo esto estaba la ayuda de Dios. El Dios Emmanuel, el Dios que está con nosotros, estaba con Esdras. El significado de Esdras se llama Esdras. Esdras significa ayudante. Entonces, debido a que Esdras recibió la ayuda de Dios incluso cuando vivió en Babilonia, se convirtió en una persona que recibió todo lo que pidió el rey. Todo lo que pidió al rey, e incluso en el proceso de regresar del imperio babilónico a Jerusalén, Israel, fue una persona que no pudo regresar sin la ayuda de Dios. Veamos también Esdras capítulo 8, versículo 21. Esdras capítulo 8, versículo 21. Y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Al único a quien los israelitas realmente podían orar y recibir protección era Dios. Nuestros profesores también deberían pensar en esto. Si miran hacia atrás de su vida, desde que empezó a servir por primera vez a la escuela bíblica de la iglesia, cuando se ofrecieron como maestros voluntariamente o cuando fueron salvos, realmente Dios Emmanuel, cada vez pienso en si realmente estaría aquí si no tuviera la ayuda de Dios en cada situación. Si vemos en Salmos capítulo 146 versículo 3 al 5, no confiéis en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Así es bienaventurado aquel cuyo ayudador es Dios, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Entonces, como el nombre de Esdras lo indica, fue un hombre de fe que vivió recibiendo la ayuda de Dios. ¿Qué clase de persona fue Esdras? Volvamos a Esdras capítulo 7 versículo 6. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. La persona que contaba con la confianza del rey era Esdras. Cuando verdaderamente vivimos como cristianos y agradamos a Dios, realmente podemos vivir como cristianos fragantes en el mundo. Cuando le agradamos, podemos ser reconocidos por Dios. Si vemos en Proverbios capítulo 21 versículo 1, hay una palabra que dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. Así es, el corazón del rey está en las manos de Dios. En este mundo hay reyes, y hay reyes por encima de ellos, y hay reyes por encima de ellos. Pero todos están bajo Dios, que es el Rey de Reyes. Si vemos en Proverbios capítulo 16, versículo 7,
Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun a sus enemigos hace estar en paz con él. Esdras habrá vivido así. Era un hombre que era reconocido por el rey porque consideraba a Dios lo mejor y verdaderamente agradaba a Dios. Y debe haber sido realmente honrado. Si también vivimos fielmente como cristianos en esta tierra, somos reconocidos. Si vemos en Proverbios capítulo 22, versículo 29, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Como hemos leído antes en el libro de Esdras, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. ¿Qué clase de persona era Esdras? Veamos el versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. Para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. La razón por la que Esdras fue distinguido es porque siguió sus palabras, cumplió sus palabras. Nuestros profesores estudian mucho, pero lo que es mucho más importante que estudiar la palabra es cumplirla, es ponerla en obras. Si vemos en Salmos capítulo 119, versículo 33 al 34, hay una palabra que dice: «Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin». Entonces, ¿por qué aprendemos la palabra? Aprendemos estas palabras para poder obedecerlas primero y ponerlas de verdad en práctica. Hay una palabra que dice: «Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta». Jesús siempre reprende a los escribas y fariseos. Si vemos en San Mateo capítulo 23 versículo 3 al 4, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, porque dicen y no hacen. Mientras había leído estas palabras, también he reflexionado sobre mí mismo. Los profesores también deben reflexionar y comprobar si están diciendo y no haciendo. Tienen que reflexionar realmente si estoy diciendo pero no estoy cumpliendo el hacer en mí. Está escrito que el escriba Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. Los oficiales israelíes siempre ganan las guerras contra los árabes, porque normalmente los oficiales dicen que avancen, pero ¿qué pasa con los oficiales israelíes? Dicen: «Síganme». Hoy en día sigue igual, incluso ahora, cuando miramos a los generales israelíes, ¿acaso no lideran adelante ejercitando por la cabeza de un ejército? Si se hace eso primero, todos lo siguen. Los estudiantes de la escuela bíblica de la iglesia también son como el hilo. Si tomamos un trozo de hilo y lo tiramos por detrás, se deforma, pero si lo arrastramos desde el frente, son arrastrados en fila. Si vemos en Romanos capítulo 2, versículo 21, «Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo?». Para nosotros somos maestros que se nos ha dado la posición verdaderamente preciosa de enseñar, pero lo importante es si no me estoy enseñando a mí mismo como enseño a otros. Enseñarme a mí mismo primero, estudiar la palabra y luego seguirla es lo más importante. Esdras había preparado su corazón para inquirir, cumplirla y para enseñar. Veamos el versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. La persona que decidió enseñar la palabra, la persona que vino de la tierra de Babilonia a Jerusalén para restaurar la fe, fue Esdras. Fue Esdras quien anunció con un corazón ferviente que Israel, que vivía en pecado al casarse con mujeres extranjeras, verdaderamente se arrepintiera. Lo que debemos de ver más detalladamente es echar un vistazo más de cerca. Entonces, ¿cómo enseñó Esdras? Echemos un vistazo de cómo enseñó a los israelitas que estaban pecando con mujeres extranjeras. Como maestro de la escuela bíblica de la iglesia, también pienso en cómo debería enseñar realmente a mis alumnos. ¿De qué manera lo enseñó a él? Él enseñó con verdadero amor por el pueblo de Israel. La razón por la cual las palabras de Esdras tuvieron poder fue porque fue precedido por su amor hacia el pueblo.
Este tipo de corazón apasionado de Esdras fue mostrado a través de oraciones intercesoras llenas de lágrimas. El pecado fue cometido por los israelitas, pero Esdras, como tenía la conciencia de solidaridad, pensó que era su pecado y oró a Dios con lágrimas en los ojos. Veamos Esdras capítulo 10, versículo 1. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Está escrito que mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel y lloraba el pueblo amargamente. Por eso, mientras trabajamos como maestros de la escuela bíblica de la Iglesia, en muchas ocasiones derramamos las lágrimas viendo a los estudiantes. En medio de la oración y el derramamiento de lágrimas, sea de manera consciente o no, si de alguna manera nuestros estudiantes en la escuela de la Iglesia son realmente edificados y utilizados preciosamente dentro del cuerpo del Señor, ¿no es eso realmente el hecho que nos hace gozosos y que agradezcamos a Dios? No importa qué pecados cometan o qué errores cometan, en lugar de reprenderlos, quien realmente puede amar a esa alma primero y derramar lágrimas mientras ora para que de alguna manera regrese a Dios y sea utilizada nuevamente en la Iglesia, son los profesores de la escuela bíblica. El apóstol Pablo fue así. El apóstol Pablo, que tenía el corazón de Cristo, derramó las lágrimas hacia la iglesia en Éfeso. En Hechos, capítulo 20, versículo 31, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Estuvo velando por 3 años de noche y de día sin cesar de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Cómo habrá podido hacer eso? Debido a que amaba tanto a esas almas y tenía un corazón que amaba a la Iglesia, el dolor de ellos se convirtió en su dolor, y el deseo ferviente fue que se edificasen bien dentro de la Iglesia. Ese corazón de los maestros de nuestra escuela bíblica de la Iglesia. Jesús también derramó sus lágrimas. Si vemos en San Lucas capítulo 23, versículo 34, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si vemos en Hebreos capítulo 5, versículo 7, y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Jesús también fue así, cuando éramos pecadores, cuando éramos débiles, cuando éramos su enemigo. Él derramó lágrimas por mí, y verdaderamente derramó lágrimas por las almas que morían, y murió en la cruz derramando su sangre. Por esa razón, Jesús, que realmente tenía un corazón para esas almas, murió voluntariamente en la cruz por el gozo que tenía ante él, viendo Jesús las almas que fueron salvadas por su sangre. Al igual nosotros. No nos es fácil ser un maestro de la escuela bíblica de la Iglesia, pero realmente mi pequeño sacrificio, mi pequeña dedicación edifica un alma y hace que vuelva al seno del Señor. ¿No estaríamos satisfechos con eso? ¿Nos regocijaríamos verdaderamente, glorificaríamos a Dios y avanzaríamos en silencio, en paciencia? Por lo cual la primera cosa que es más importante antes de enseñar es enseñar con un corazón de amor verdadero. ¿Qué enseñó Esdras con un amor verdadero? Él señaló los pecados de los israelitas que vivieron insensiblemente en el pecado y los instó a que se arrepintieran. Si tan solo se dice que se arrepiente incondicionalmente sin un corazón de amor verdadero, no sé qué será lo que pasará. Pero ¿qué pasó con los israelitas cuando realmente le dijo que consideraran ese pecado como propio y se arrepintieran con un corazón sincero? ¿Escucharon? Esdras capítulo 10, versículo 10. Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo, vosotros habéis pecado por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de las tierras,
y de las mujeres extranjeras. Está diciendo firmemente, apartaos, apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Pero esas son las palabras que dijo con la ferviente oración. Tuvo poder el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, en versículo 12, respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz, así se haga conforme a tu palabra, así se haga conforme a tu palabra. Qué feliz estaría el corazón de Esdras en ese momento. Aunque cayeron en pecado, debió de estar muy feliz de ver a los israelitas que volvieron y pensar que Dios estaba obrando. Nosotros también tenemos momentos así. Es como cuando hermanos y hermanas de secundario y bachillerato que realmente habían caído en pecado y se habían distanciado de la iglesia, van a un retiro de invierno donde no solo confiesan sus pecados y los confiesan, sino que también lo cortan, se apartan como acabamos de leerlo. ¿No es un gran sentimiento de gratitud y fortaleza ver que los que están sentados así en la iglesia digan que se apartarán, cortarán por completo y tratarán de vivir una vida de fe nuevamente? O cuando escuchamos un testimonio en una reunión después de escuchar el seminario bíblico diga que ha confirmado su salvación y que vivirá una vida verdaderamente poderosa en el Señor. Nos da una fortaleza verdadera. ¿Dónde estaba el poder para restaurar esa fe corrupta? Está ahí mismo en la palabra de Dios. Si se arrepiente y vuelve, hay esperanza. Capítulo 10, versículo 2. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto aún hay esperanza para Israel. Dijo que aún hay esperanza para Israel. Por eso si se arrepiente y regresa surge la esperanza. Aunque era cierto que los israelitas pecaron, todos los que pecaron se arrepintieron, hay la esperanza de que Dios nos perdona y nos da la gracia. Cada uno de nosotros tiene su propia actitud hacia el pecado, sobre sus pecados. El pecado debe ser abordado rápidamente y erradicado. Se necesita valor para rechazar resueltamente el pecado. Incluso los pecados pequeños deben considerarse grandes y distanciarse de ellos y desecharlos. No debemos olvidar que el pecado destruye la vida de fe del cristiano. Debe haber un verdadero arrepentimiento por el pecado y sobre los pecados de los demás. Hay que tener un corazón que perdona y no condena. Debe corregirlo con amor, gentileza y por medio de ello aprender una lección. Por eso hoy hemos aprendido la palabra sobre el retorno de Esdras y la restauración de Israel. Lean de arriba a abajo todo, los capítulos 1 al 6 de Esdras tratan sobre el primer regreso de Zorobabel y la construcción del templo. Desde los capítulos 7 al 10, Esdras vino a restaurar la fe. En Nehemías fue construida el muro por Nehemías. Esas palabras que fueron verdaderamente dichas desde el corazón a través de Esdras, el escriba Esdras, conmovió los corazones de los israelitas y se arrepintieron. El arrepentimiento no se trata solamente de arrepentirse ya, sino que se trata de apartarse por completo de ese pecado. Así que hoy hemos aprendido la palabra sobre el retorno de Esdras y la restauración de Israel. Oremos juntos. Dios Padre, te damos las gracias. Gracias por darnos este precioso día y tiempo para pensar juntos nuevamente tu palabra. Así como Esdras, el escriba, recorrió un largo camino durante 4 meses con la ayuda de Dios para restaurar la fe de los israelitas, nosotros los maestros de secundaria y bachillerato verdaderamente estamos en esta preciosa posición que nos has confiado el Señor. Y es un camino largo y de momentos difíciles, pero con la ayuda de Dios oramos por los estudiantes de la escuela bíblica de la Iglesia y le pedimos a Dios que nos ayude. Te pedimos que nos des la sabiduría, el poder y el coraje para que podamos desempeñar aunque sea un pequeño papel para la edificación de la fe de ellos. Así como los israelitas se arrepintieron, si hay estudiantes de secundaria o bachillerato o hermanos y hermanas que están cayendo en pecado, por favor, Dios, ayúdales a que puedan reflexionar aún más sobre sí mismos delante de ti, que vuelvan y crezcan
como trabajadores valiosos en el Señor. Ayúdanos a que podamos grabar en nuestros corazones las palabras que hemos escuchado hoy. Hemos orado en el nombre de Jesús, quien nos ama y nos ha salvado de nuestros pecados. Amén.